bendito eres Dios. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería en la Ciudad de México. Hemos tenido un tiempo de alabanza intenso. Y la presencia de Dios ha manifestado y pues es muy bueno porque el día de hoy tenemos un tema muy importante, pero que yo lo he proclamo que la gloria es para Dios, y aunque vamos a hablar del diablo, también vamos a glorificar a Dios con esta enseñanza, porque la misma palabra nos dice que conocemos las maquinaciones, que es importante conocer cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo para tratar de destruirnos. Pero sabemos que en la posición en que estamos en Cristo Jesús, lo único que puede ver de nosotros es la suela de nuestro zapato, porque está bajo los pies de Cristo. Entonces, pues vamos a glorificar a Dios por este conocimiento. Él nos va a dar luz para que sepamos en qué posición estamos delante del enemigo, el diablo. Porque hemos estado hablando acerca de los enemigos del hombre, del creyente, del Hijo de Dios, y hablamos primero acerca del mundo, luego acerca de la carne, y ahora nos corresponde hablar acerca del diablo. Dice en Primera de Pedro 5:8, en la traducción en el lenguaje actual, dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Así está, nada más viendo a ver de qué manera puede echar a perder nuestra vida. No quiere que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, pero pues si nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra posición en Cristo, sabemos que no va a poder, no va a lograr desviarnos, no va a lograr distraernos de la luz que nosotros tenemos en la palabra de Dios y en el camino que estamos siguiendo y en el propósito que estamos cumpliendo en Cristo. Y bueno, tenemos algunos tipos, en la palabra de Dios tenemos algunos tipos que nos hablan acerca de este ser espiritual que ha sido creado, que eso es algo muy importante, que ha querido compararse o hacerse como Dios, pero que pues ya desde el momento en que ha sido creado, pues no puede serlo, porque Dios mismo no tiene principio ni fin, ni ha sido creado. Y este ser que fue creado piensa o pensó en algún momento hacerse como Dios. Y uno de estos tipos ha sido el rey de Babilonia, y se encuentra una descripción en Isaías 14:12, donde dice la palabra de Dios: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Aquí nos está hablando de un aspecto donde comenzó todo. Es donde se encontró esta maldad en ese ser que Dios creó, que era maravilloso, que era precioso, que se llamaba Luzbel, luz bella, un ángel maravilloso y precioso, pero que al saberse tan hermoso, pues codició la posición de Dios y creyó que podría lograrlo.
También tenemos otro tipo en el rey de Tiro, en Ezequiel 28:12, donde dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, por la multitud de tus maldades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo Dios desechó a este ser que quiso hacerse como Él. Este fue el gran pecado de Luzbel, querer ser como Dios. Y bueno, vimos que hubo una gran batalla en el cielo, que está manifestada en Apocalipsis 12:7. Esa batalla dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón entonces representa a este diablo, a este Satanás, y todos sus ángeles caídos porque él engañó, no se quiso quedar solo, ¿verdad? Tenía su séquito, convenció, engañó a los mismos ángeles, los engañó, y estos ángeles también cayeron de la gracia de Dios. Entonces en el cielo Lucifer reunió a estas hordas angélicas y se rebelaron en contra de Dios. Quiso usurpar la autoridad de Dios y asumir el control de su trono. Pero entonces perdió esta batalla. Dice en el versículo 8 del mismo Apocalipsis 12:8, dice: pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, ¿qué hizo Dios? No podían estar en el cielo. Los arrojó. ¿Y saben a dónde los arrojó? A la tierra. Vamos a ver algunos nombres que se les tiene de este ser. Se le dice diablo, que proviene del latín diabolus, que a su vez proviene del griego diabolos, que se traduce como adversario, ¿verdad? Siempre está en contra, el contrario, el enemigo, ¿no? La palabra hebrea Satán, traducida como opositor, el que se opone, siempre va a ser de la oposición. Se refiere a una de las características del diablo por su relación con Dios, aunque con el paso del tiempo se ha usado también como uno de sus nombres. Es decir, que diablo y Satán funcionarían como sinónimos y pues vemos que es el opositor. Y demonio, el nombre demonio, que viene del griego daemon, se refiere a espíritus. Estos espíritus entonces son también pues todas estas creaciones que pueden ser que fueron angélicas y que en determinado momento también se rebelaron en contra de Dios, y estos son los demonios, los espíritus que se fueron del lado del enemigo. Tenemos también a Lucifer, que traducido es la estrella más resplandeciente. Lucifer es la estrella más resplandeciente y está relacionado con la interpretación que da el texto bíblico en Isaías que leímos hace un momento.
Entonces Dios lo echó del cielo junto con los ángeles que se habían rebelado con él. Estamos viendo la biografía, ¿no?, de Satanás. Fueron hundidos en un mundo que la Biblia decía que estaba vacío, sin forma. Y esto lo vemos en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pues cómo no, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad?, fueron enviados a esta tierra esos espíritus. Ahora Satanás, que había engañado a los ángeles, que le siguieron, que fueron lanzados a la tierra, cuando Dios creó a la humanidad, entonces determinó también engañar a la humanidad. Y si él no podía ser Dios, entonces conseguiría venganza destruyendo a la creación de Dios, a los hijos de Dios, a la simiente de Dios, a los seres humanos. Por eso el diablo es nuestro adversario, es nuestro enemigo, ¿sí? Entonces él comenzó esta guerra allí en el huerto del Edén contra el primer hombre y la primera mujer. Y entonces ahí obtuvo esta victoria, puesto que tentó a Eva y luego a Adán, y entonces causó la caída de estas personas y obtuvo esa victoria. El paraíso fue cerrado para el hombre. Satanás y sus hordas estaban contentísimos. Y de ahí vamos viendo más adelante, si nosotros nos vamos hacia toda la Biblia, si vamos recorriendo la Biblia, vamos a ir viendo la obra de Dios, que no le cayó de sorpresa. Dios no se sorprendió ni por la rebelión de Satanás, ni por la caída del ser humano. Él ya tenía contemplado absolutamente todo. De Dios no se escapa nada. Muchas veces tenemos la idea de que son dos mundos, de que son dos reinos, el de Dios y el del diablo. Y no puede ser así. No pueden ser dos fuerzas que les estemos dando la misma autoridad, el mismo valor. ¿Por qué? Pues porque Dios es el dueño de todo, hasta del enemigo. Y cuando quiere lo usa. Y cuando Él permite lo que el diablo hace, lo permite Dios. Si no lo permite Dios, no lo puede hacer. No puede hacer nada. Nada. No puede hacer nada si no lo permite Dios. Y bueno, vamos a ver cuál es nuestra posición también en esta guerra espiritual. Porque pues vemos que desde Génesis 3:15, en el lenguaje actual, dice: haré que tú y la mujer sean enemigos, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y aquí vemos más que un castigo, estamos viendo que es una promesa de ese hijo, de esa simiente de Dios en un hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos viendo desde el principio, y como vimos desde el Apocalipsis, desde el Génesis, Apocalipsis, vemos todo este trato que Dios ha tenido con el ser humano, la actividad que ha tenido el enemigo para tratar de destruir los planes de Dios en nosotros, a tratar de corrompernos. Y vemos que de todas maneras la victoria ya está ganada por nuestro Señor Jesucristo. Que finalmente, como en todas las historias, en todas las películas, ¿verdad?, vemos que hay luchas, pero ya tenemos la victoria, tenemos un final feliz, si estamos del lado correcto, ¿verdad? Si estamos del lado de los ganadores. Entonces, Satanás no está peleando la guerra desde el cielo, ni del infierno, ¿no? Satanás cayó en este vacío sin forma
del cual Dios creó la tierra. Y una vez que Dios creó al hombre para habitar en ella, entonces Satanás instaló su asiento de poder aquí en la tierra. En Apocalipsis que estábamos viendo, 12:13, nos dice que el dragón vio que había sido arrojado, cuando el dragón vio que había sido arrojado en la tierra. En el 12:12 dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira! Quiere decir que está enojadísimo en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y con su creación, y principalmente con los hijos de Dios. Es nuestro enemigo y eso tenemos que saberlo. No vamos a menospreciar ni a tratar de disminuir el poder que tiene el enemigo, pero tampoco vamos a tenerle miedo. Al único que debemos de temer es a Dios, porque es el único que nos puede enviar al infierno. Satanás no nos envía al infierno, él nos aconseja, él nos tienta, somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? En todo esto, y dice la palabra que no debemos de temer a quien nos mata el cuerpo. O sea, si nos morimos en la calle, si nos asesinan, si nos atropella el metro, lo que sea, no importa, no debemos de temer eso. Debemos de temer a Dios, solamente a Dios. Entonces, después de que ya esa rebelión se hizo y no le tomó por sorpresa a Dios, ni la caída del hombre, desde entonces Dios ya tenía un plan. Claro que Satanás tiene una estructura de poder, tiene a esos ángeles, tienen una jerarquía, cada uno de ellos, y tienen una función específica, tienen una tarea específica para hacer daño desde regiones del mundo hasta gobiernos de países, hasta ciudades específicas y hasta barrios, hasta familias, hasta personas. Entonces hay en todas las jerarquías, desde los más altos, que son las potestades, hasta los más bajos, que son las huestes de maldad. Lo vemos cómo ha actuado en todo lo largo de la historia de la humanidad. También lo vimos desde Noé, por ejemplo, ¿verdad? Que donde fue tanta la maldad que Dios decidió destruir a la humanidad y que solamente 8 personas fueron salvadas porque Satanás engañó a las naciones. Inclusive después, cuando hicieron la Torre de Babel, también, o sea, ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento que tiene el Satanás? Que podemos ser como dioses. Y eso desde el huerto del Edén, y también vamos a hacer una torre, ¿verdad? Para llegar al cielo. Pues ahí estaba. Vemos a Sodoma y Gomorra, o sea, cómo fueron corrompidas esas ciudades, cómo fueron destruidas por Dios. Vemos en Egipto cómo Faraón fue también un tipo de Satanás en su tiempo. Vemos cómo mandó matar a todos los primogénitos y donde se salvó Moisés, o sea, porque Dios no iba a permitir que se matara en ese momento a quien iba a rescatar, a quien iba a sacar a todos los esclavos de ahí de Egipto. No iba a permitirlo. O sea, por más que haga el enemigo, sí hace mucho daño, por supuesto, pero nunca va a poder con los planes de Dios. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Entonces eso lo vemos en toda la Escritura, en el Éxodo, cómo hizo que se corrompieran también cuando se hicieron ese becerro de oro, mientras estaba Moisés ahí recibiendo las tablas de la ley, y cómo incitó a esa rebelión, a la idolatría, la sensualidad. Lo vemos en todo, como el mismo pueblo de Israel fue
corrompido también. Hasta el tiempo de que llegaron a la tierra prometida, solamente dos de los israelitas, dos de ellos pudieron entrar, que escaparon del engaño, que fue José y Caleb. Todos los demás testigos fueron engañados, porque no vieron lo que Dios les estaba mostrando. Entonces sigue el enemigo en toda la historia de la humanidad. Luego vinieron esas naciones que rodeaban Israel, todos esos enemigos que era Babilonia, los filisteos, los moabitas, los hititas, los cananitas, todos los reinos que estaban ahí alrededor, que siempre fueron enemigos, pues eran fustigados ahí para que hicieran daño, ¿no? Luego, siglos después, también Satanás tuvo la victoria sobre los mismos hijos de Dios. Cuando poseyó a los reyes, vemos que algunos de ellos fueron corrompidos, Acab, a Jeroboam, Manasés, que fueron malvados, que derramaron sangre inocente, y hasta los jueces. Llega un momento donde dice el libro de los jueces, cierra con unas palabras terribles que dicen: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, pues, si lo vemos desde el punto de vista de la historia y de la humanidad, pues vemos que el enemigo ha siempre ganado, y que ahorita está la situación tan terrible en el mundo que decimos: híjole, Dios, ¿dónde estás en todo esto? ¿Estás permitiendo que ganen los malos? ¿Y nosotros estamos en medio de todo esto? Bueno, pues este era el diseño de Satanás para cada generación. Él siempre trató de pervertir la adoración verdadera, siempre se ha inmiscuido en todas las áreas de las estructuras humanas, en la educación, en la religión, en el gobierno, en las finanzas, en absolutamente todas las áreas de la humanidad. Siempre ha venido a corromper y a hacer alianzas para mal. Y bueno, vemos todo esto. Sin embargo, a lo largo de la historia y hasta el libro de Apocalipsis podemos ver que de todas maneras Dios tiene un plan de salvación para el hombre, tiene un plan de redención para el hombre, tiene un plan que ya está ganado, ya tenemos la victoria, pase lo que pase, como decíamos en el versículo de primero, ¿no? Pase lo que pase, o sea, ya tenemos la victoria, sabemos que anda como león rugiente, y este es nuestro enemigo. Entonces, este plan de guerra que tiene, ahora lo tiene en contra de nosotros. Pero llegó un momento en la historia, en la plenitud del tiempo, donde Dios envió a su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y entonces ahora lo envió a este campo de batalla. Y entonces ahí vino la victoria definitiva en contra del enemigo, que fue cuando Jesucristo murió en la cruz. Los diablos estaban felices de la vida porque pensaban que ya habían vencido, que ya habían matado al Mesías, que ya no iba a poder rescatar al pueblo de Israel, ni tenían idea. El enemigo no tiene idea, él piensa que está ganando cuando Dios hace algo impresionante, porque el enemigo no tiene la capacidad de ver el potencial que Dios tiene para controlar absolutamente todas las cosas. No es nada, se escapa de su control. Y no podía darse cuenta, y menos que por el amor, que es la fuerza más grande,
la motivación más grande que ha tenido Dios, esto no lo puede entender el enemigo, porque no tiene esa capacidad, porque este valor no lo puede entender porque no está en él, no existe en él. Entonces, a través del amor de Dios por la humanidad, dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y entonces nos salvó. Entonces Jesús murió y en su carne llevó todo el pecado y en su sangre se dio el pago por toda la maldad de todo el mundo. Y para aquellos que reconocemos ese pago y que decimos, sí, Señor, tú pagaste por mí, estamos del lado de los vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aún cuando Jesús nació, el mismo rey Herodes, que es otro tipo del enemigo, trató de matar al Mesías. Por eso murieron tantos niños, trataron de matar a tantos niños, pero ¿no lo logró? ¡Claro que no! O sea, no iba a permitir Dios mismo, ¿verdad? Así como que, ay, te doy permiso de que me eches a perder mis planes. Pues claro que no, claro que no. El mismo Satanás es un instrumento de Dios muchas veces, así como lo hizo con el rey de Babilonia. Dice, tú eres mi instrumento para castigar a mi pueblo, ¿sí? Pero terminando eso, te voy a destruir a ti por destruir a mi pueblo, por lastimarlo. O sea que siempre, siempre Dios ha amado a su pueblo, Israel, y ahora a nosotros, que somos nuevos nacidos en el Espíritu. Así que entonces ya tenemos la batalla ganada. Estamos declarando que nosotros formamos parte de un ejército que Dios está levantando, donde el capitán es nuestro Señor Jesucristo, donde la iglesia ahora, la novia del Señor, esa novia sin pecado, libre de culpa, intachable y santa, ahora es el ejército de Dios. ¿Para qué? Para destruir todas las obras del diablo. Ahora el Señor nos ha dado a nosotros la potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, nos dice la palabra. Es ahora que nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para destruir esas obras del diablo en nuestra propia vida y en nuestro entorno. Entonces, vamos a ver, esto está muy largo, no me quiero ir, pero ya vimos que Jesucristo ganó la batalla. Ahora, entonces, ¿por qué seguimos con opresión? ¿Por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué sigue habiendo dolor? ¿Por qué sigue habiendo tantas cosas, no? Podemos preguntarnos. Pero si nosotros ahora somos los que tenemos la autoridad de Dios y Jesús está sentado a la diestra del Padre, es ahora nosotros los que tenemos el propósito de echar fuera los demonios. Ahora, ¿por qué sigue lastimándonos? Pues porque lo está haciendo de una manera lo está haciendo de una manera ilegal, porque nosotros no estamos haciendo nada para echarlo fuera, porque lo estamos permitiendo, porque también a veces abrimos puertas que permiten que tenga la autoridad para hacerlo, y Dios lo permite. Pero ahora necesitamos conocer cuáles son esas estratagemas del maligno,
para que podamos nosotros llevar esa lucha espiritual que tenemos que hacer, querramos o no, porque no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos sin hacer nada ante esto. No podemos estar esperando o decir yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Él se va a meter. Él se va a meter si tú no haces algo, si no hacemos algo. Y tenemos que aprender acerca de esta guerra espiritual. Dice en Apocalipsis, dice 12, 10, 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Este es uno de mis versículos favoritos. Y ahora quiero hacer una declaración, porque a veces tenemos miedo de las represalias del diablo. Pero yo no tengo opción. Dios a mí me ha mandado echar fuera demonios. Dios a mí me ha mandado, no me importa lo que suceda. Así mi cuerpo sea destazado, destrozado, tengo que hacerlo, porque no por cobardía voy a dejar de hacerlo. Y en el nombre de Jesús quiero que todo mundo tome la posición de autoridad que tiene y que dejemos de estarnos quejando, de estarnos con temor, escondiendo, y que tomemos esa autoridad delante del enemigo y que digamos que ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque ya ha sido pagado el precio, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero y porque tenemos la autoridad para echarlo fuera de nuestras vidas, de nuestras familias, que no se va a enseñorear, que no va a tomar a nuestros hijos, porque no son carne de cañón para el infierno, porque hay una promesa para que ellos sean salvos, para nuestra casa, para nuestro barrio, para nuestra ciudad, para nuestro país. Así sean los más grandes, así sean los rangos más altos de potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, y toda la autoridad y todos los rangos que pueda haber, nada se compara al que está conmigo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Así es que en el nombre de Jesús yo te animo para que tomes esta autoridad, para que echemos fuera de nuestra vida al enemigo. No podemos permitir que haya enfermedad, que haya tristeza, que haya dolor, que haya enfermedad, que haya pobreza. Todas esas cosas no vienen de Dios. Y tenemos que luchar en contra de todo eso todos los días. Dios nos ha dado una armadura que la conocemos, ¿verdad? Y ya se me acabó el tiempo, pero sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra esos principados, esas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y sabemos que la armadura de Dios, la vamos a hablar ya con más calma, pero tenemos lo que nos cubre nuestra mente, lo que nos cubre el corazón, lo que nos cubre, nos faja, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, y sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que a través de la palabra de Dios nada puede separarnos del amor de Dios. Tenemos la autoridad y tenemos la palabra de Dios, que es espada de doble filo para romper, para destrozar, para cortar cabezas de gigantes y cualquiera que sea
la oposición que estés teniendo en tu vida, en este momento, en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios, Dios Todopoderoso, que envíe sus ángeles guerreros con espadas de fuego y que corte las cabezas de aquello que esté estorbando en tu vida para que tú tengas la plenitud que Dios ha prometido de vida para ti, para tu familia y para el lugar en donde te encuentras, y que te levantes en el nombre de Jesús como ese más que vencedor, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y que Dios abra tus ojos espirituales para que veas que hay carros de fuego con ángeles guerreros que están peleando ahorita la batalla por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a dejarlo. Amén. La gloria, la honra y toda la alabanza. Él es el dueño de todo el universo. Y un planetita no le va a hacer ni cosquillas. Nada. Bueno, en el nombre de Jesús, muchas gracias por acompañar. Amén. Amén. Gracias.